Imagínate a mano armada. Entre paréntesis. La cola de un perro. A ver. Imagínate a mano armada. Aporreando migas de pan. Continúa. Sí, continúa. Anota ese murmullo. Escucha. Ese lento parpadeo, ahora, detrás de tu voz. Sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que no sabes? Cuéntame, cuenta. ¿Qué es lo que no sabes? Anótalo. Ese murmullo. Eso que te permite estar ocurriendo ahora. A ver, las interrogaciones disponen de ¿cuánto tiempo? No, los puntos son de la cicatriz. Eso, imagínate. Risas. Y un dedo en el aire. ¿Sabes cuando ves aquella fe ciega y dices, ¿he sido yo? Sí, vamos a repasar. Los mandamientos del error son 13. Vamos a repasar. Bueno, di tú ya, di. Cuéntame, ¿qué es lo que no sabes? Di lo tuyo, dilo. ¿Dónde empezó lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo? Y ahí es cuando dices, reconozco el principio de una arruga en la noche. Y entonces digo, ella se presentará donde ha permanecido. Mira, ¿se puede saber por qué tienen contornos las cosas? ¿Tú crees que el miedo destiñe? Mira, ahí es donde entra la conferencia. Eso. Ahí es donde entra la conferencia. Son 3 temas básicos. Son 3 temas. Mira, el tema A. Cuéntame el argumento de un beso. B. ¿Y el grito? ¿De qué trata? C. El de siempre. ¿Quién inventó la campana? ¿Quién inventó la campana? Cuéntame. Bueno, pues de alguna manera hay que empezar, ¿no? Pues mira, es otoño. En una esquina del tacón, por ejemplo, tú te balanceas con los ojos, entre ruidos, de estar abandonada, ¿eh? Estar abandonada. Y como banda sonora, continúas caminando para atrás. Y ya está. Empezamos. Ven, vamos a hacer... Vamos a... Todo desde el principio. Vamos a repetirlo todo con ligeras variaciones. ¡Acción!
¿Podría acercarme? ¿Y el viento, lo ves? Sí. Eso que te permite estar ocurriendo ahora. ¿Dónde tienes ahora las manos? ¿Dónde tienes ahora las manos? ¿Dónde tienes? ¿Qué? Escucha eso que falta. ¿Qué es lo que falta? Escucha. Ese lento parpadeo, entre paréntesis. Un perro en el aire. Mira la piel del espacio. ¿Tú crees que el espacio del que habla está en lo que dice? Cuéntame qué es lo que no, qué es lo que no, qué es lo que no sabes. Cuenta. Son 13, entre paréntesis. Una esquina del tacón se balancea entre ruido. Estar abandonada. Y ahí es cuando entra. Y el grito, caminando para atrás. Desde el principio. Eso. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez,
Lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule tous les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, les carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchante comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié le Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin, tout vous appelle drôle d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vivre, hein, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à écorcher les chats. J'ai jamais tué de chat, moi. Alors, il y a longtemps. Ou bien j'ai oublié. Mais ils sentaient pas bon. Mais enfin, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit que le me suivra, alors pour un instant seulement. Alors moi, je la crois, monsieur. Pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez... Mira, me he encontrado esto. Mira, Mónica. Escucha, es que... Mira, no me puedo concentrar, estoy haciendo un rato en eso. Me he encontrado... Te lo voy a decir por aquí. Con un papel
ahí en la puerta de la biblioteca, en el Paseo de Recoletos, pero en la puerta de la biblioteca me he encontrado con este papel que quiero compartir con vosotros. Dice, un día pronto, tal vez, un día arrancaré el ancla que mantiene mi navío lejos de los mares. Con el tipo de valor que hace falta para ser nada y nada más que nada, soltaré aquello que parecía serme indisolublemente próximo. Lo cercenaré, lo volcaré, lo romperé, lo haré caer, dice. De un golpe vomitaré mi miserable pudor, mis miserables combinaciones y encadenamientos asociativos. Vaciada del absceso de ser alguien, dice, beberé nuevamente del espacio nutricio, a golpes ridículos de decadencias. ¿Qué es la decadencia? Por estallido, dice, por vaciamiento, por una total disipación, escarnio, purgación, expulsaré de mí toda la forma que creíamos tan vinculada, tan compuesta, tan bien coordinada, haciendo juego con mi entorno y con mis semejantes, tan dignos mis semejantes. Reducida a una humildad de catástrofe, a un allanamiento perfecto como después de un inmenso canguelo. De vuelta por debajo de toda medida a mi rango real, dice, al rango ínfimo del que no sé qué idea, ambición me había hecho desertar. Anonadada en cuanto a la altura, en cuanto a la estima, perdida en un lugar lejano, o ni eso siquiera, sin nombre, sin identidad, payaso derribado en el hazmerreír, en lo grotesco, en la carcajada, el sentido que contra toda luz me había construido de mi importancia. Saltaré sin recursos al infinito espíritu subyacente, abierto a todos, abierta yo misma a un nuevo e increíble rocío a fuerza de ser nula y rasa, irrisible.
iba a decir antes, que me diste la hora. Igual tiene que antes es siempre ahora. ¿Quién dice eso? Pero bueno, ahora te digo, mira. Yo tenía una cosa de ganas de decir de ganas de una cosa que oí para ti. Es como una cosa que cuando la oyes dice, es para ti. Y yo, entre tos y tos, así en general, con lágrimas, ¿vale? Uf, qué corte me da. Yo te quiero apasionadamente. 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 Te quiero, yo te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. Te quiero yo apasionadamente. Te quiero apasionadamente y te quiero y apasionadamente quiero y te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. Mira. Casi. Vamos a ver. Caminando por la Castellana. Una noche de luna llena. Con el micro sola. Este igual mejor sin micro, ¿no? Sin micro. Dime tú. ¿Y tú lo tuyo? Yo te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. ¿Qué? ¿De mañana te había Por la Castellana. Vamos, por la Castellana. Yo te quiero apasionadamente. No, pues en Oslo. Tú sola. Estás en Oslo, por la noche. Yo te quiero apasionadamente. Mira, saltando, como si no quiere la cosa. Sin importar. Yo te quiero apasionadamente. Te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. Te quiero yo. Te quiero apasionadamente. Yo te quiero apasionadamente. Apasionadamente. Te quiero apasionadamente. Te quiero apasionadamente.
sospecha con una caña hueca. ¿Para qué? Para que no se encojan. Para que no se encoja. Estamos ensayando, ¿eh? Para que no se encoja. ¿El qué? Dice ella. Pues ¿qué va a ser? Los vocablos. ¿Pero todos los vocablos se cogen? No. Depende. Anda. ¿De qué depende? Tú que estás listo. ¿De qué depende que se cojan los vocablos? Aquí, todos los vocablos que hay encogidos. Depende de la confianza. Y dice, Y ahora me toca a mí decir esto que no hay manera. Tiene que decir ella. Ella dice, ¿la confianza? y dice, De eso queda poco. Eso va a ser fatal. Ahora no se dice eso, a ver. De eso queda poco. De la confianza. De la confianza. Eso me ha quedado bien. De la confianza. Eso. No, eso no lo digo porque me sale. No me sale. Después lo digo después. y entonces digo, pero nos entendemos, ¿no? ¿Tú crees que si nos entendemos? ¿Tú crees que nos entendemos? Pero, ¿tú crees que si nos entendiéramos realmente, si nos entendiéramos, habría guerras? A ver. Eso no es una cuestión de confianza, ni de entendimiento, sino de poder, ¿no? Y así. No te ha quedado muy bien. Si hubiera sido incapaz de decir eso. Eso no es una... De hecho, me he inventado una palabra y ha colado. Sí, me da cuenta. Eso no es una cuestión de entendimiento, sino de poder. Entonces, ella se ríe bajito. Alzar los brazos, dice ella. Alzar. Dice, alzar era distinto. Y antes alzar era distinto. ¿Por qué? Porque había zarzamoras en los setos. Entonces mira al público y dice, ¡dije moras, no! ¡No zarzamoras! Una cosa. ¡He dicho moras! ¡No zarzamoras! Eso no lo tengo que entender. Y luego volvía toda suave, ¿no? Y dice, las puertas. Vete a la pared. Ah, A la pared. En el guión pone que en la pared. Las puertas. ¿Quieres que te diga las puertas? El caso es que no me he criado en un bosque, aunque cuando partes nueces, pues que me crujen los huesos. La verdad es que algunas puertas hacen el mismo ruido y puertas las ha habido siempre. Bla, 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 luego de las puertas tal. Y luego la que te gusta a ti es el la bosque de... lo traía al bosque. Tenía un bosque dentro. El bosque lo tenía dentro, sí. Pero lo que a ti te gusta es lo de... A veces era la misma puerta, por un lado una cosa, por otro lado otra, pero la misma puerta. ¿Por qué tendrán lados las puertas? Esa es la cosa. ¿Por qué tendrán lado las cosas? Por un lado una cosa, por otro lado otra. Por ese lado ríen, por este lado lloran. Eso confunde.
que nunca te interesa. Esto es un anuncio, un anuncio publicitario de una gran melodía que se llama Cuál. ¿Quieres ir al piano o quieres por aquí por el parque? Pues... La mente, como un espejo, refleja la chispa sin quemarse y prolonga el fuego frío repitiéndolo hasta el infinito. Obsesivamente lo va repitiendo y alimentándose de sí misma va creciendo la mente, que no es sino reflejo, el reflejo de su objeto. Cada vez más sólido, cada vez más insistente, cada vez más material. Hasta que lo nombra. La mente refleja, nombra su reflejo, y nombrándolo se nombra a sí misma, y su nombre es... Y su nombre es yo. Y el del reflejo se posa sobre el yo como se posa un pájaro, a modo de atributo. Y el yo se siente algo, se siente ser por su atributo, se siente ser algo. Vale, pues entonces ya está. Ya está todo. Y yo creo que ahora ya sí que podemos empezar todo el principio y con ligeras revisiones vamos atravesando, tú lo tuyo, vamos a ver. Y a mí me faltaba